Oh, Buenos días, ingeniero, compañeros. Nosotros vamos a hablar hoy día acerca de las aplicaciones unitarias, su definición, clasificación, campo de aplicación en las industrias. Nuestro grupo está conformado por Jordan Moreira, Ronaldo González y quien les habla, Reinaldo Jama. Bien, una breve introducción a las operaciones unitarias en las industrias de procesos químicos y físicos, así como en las de procesos biológicos y de alimentos, existen muchas semejanzas en cuanto a la forma en que los materiales de entrada o de alimentación se modifican o se procesan para obtener los materiales finales de productos químicos o biológicos. Es posible considerar estos procesos químicos, físicos o biológicos aparentemente distintos y clasificarlos en una serie de etapas individuales y diferentes llamadas operaciones unitarias. Estas operaciones unitarias son comunes a todos los tipos de industrias de proceso. Cualquier proceso llevado a la escala que sea puede ser reducido a una serie coordinada de lo que llamamos operaciones unitarias, que vienen a ser las acciones básicas y necesarias de transporte, adecuación y transformación. El número de estas operaciones no es muy grande, pero su complejidad se basa en la variedad de condiciones de temperatura, presión, entre otros factores, bajo las cuales deben llevarse a cabo en diferentes procesos, dependiendo además de las limitaciones en cuanto a materiales de construcción, diseño de equipos como reactores, intercambiadores de calor, bombas, mezcladores y separadores. Existen varias definiciones con respecto a las operaciones unitarias. Es decir, que algunos autores exponen que son el área, por ejemplo, según Orozco, es el área del proceso o equipos donde se incorporan materiales, insumos o materias primas, dando lugar a una función determinada. Cambios ocurridos en la materia prima que tienen como objetivo modificar las condiciones de una determinada unidad de masa. Según Ibarz, las operaciones unitarias es la expresión más sencilla e indivisible de un proceso de transformación de un producto en la industria. Puede ser químico, físico, biológico, mecánico. Según Luis Cabrera Pérez, por operaciones unitarias se entiende una etapa de características de un proceso químico que busca modificar fundamentalmente la composición mediante proceso físico-químico. Existe una clasificación en las operaciones unitarias. Tenemos operaciones de transferencia de materia, operaciones de transferencia de calor, operaciones de transporte de cantidad de movimiento y operaciones de transferencia simultánea de materia y calor. Con base en la transferencia de cantidad de movimiento. Bueno, yo le voy a explicar lo que significa la sedimentación. Esta se trata de una operación de separación sólido del fluido, en la que las partículas sólidas de una suspensión más densas que el fluido se separan de este por la acción de la gravedad. Un claro ejemplo tenemos el tratamiento de aguas residuales, donde se retira la materia sólida del agua. En este proceso de sedimentación permite reducir entre un 40 y 60% de los sólidos suspendidos. Siguiente, compañero. Tenemos lo que es la filtración. Este es un proceso de separación de partículas sólidas de un líquido utilizando un material poroso llamado un filtro, como vemos ahí en la imagen. La ultrafiltración. Este es un tipo de filtración que se utiliza membranas para separar los diferentes sólidos y líquidos. La ultrafiltración es capaz de concentrar sólidos suspendidos, bacterias, algunas proteínas y algunos colorantes. Siguiente. Las operaciones unitarias de transferencia de materia. Aquí tenemos la destilación, absorción, extracción, absorción, intercambio iónico. Bien. La destilación. Esta es una separación de dos o más componentes aprovechando la diferencia de presiones. Un ejemplo tenemos la refrigeración de petróleo, obtención de bebidas alcohólicas, aceites, azúcares, entre otros. La absorción es, como la misma palabra lo dice, absorción de un componente de una mezcla gaseosa por un líquido.
según la solubilidad del gas en el líquido. Puede ser con o sin reacción química. Un ejemplo sería la separación de los líquidos contenidos en el gas natural. Bien. La extracción. Esta se basa en la disolución de una mezcla líquida o sólida de un disolvente selectivo. Esta puede ser líquido-líquido o sólido-líquido. La adsorción de un componente de una mezcla gaseosa por un líquido. Según la solubilidad del gas en el líquido puede ser con o sin reacción química. Ejemplo, la descontaminación de gases, purificación de aguas residuales, entre otros. Bien. El intercambio iónico. Esta es una sustitución de uno o varios iones de una disolución por otros del agente intercambiador. Un ejemplo, el suavizador de agua, desmineralización. Operaciones unitarias de transferencia de calor. Estas operaciones están controladas por los gradientes de temperatura, como son la conducción, convección y radiación. Bien. Las transferencias simultáneas de materia y calor. En estas operaciones existe a la vez un gradiente de concentración y de temperatura. Aquí tenemos la humidificación y deshumidificación. Esta, como haría los nombres, la humidificación y deshumidificación de un gas y el enfriamiento de líquidos. También tenemos la cristalización. Esta es una formación de partículas sólidas cristalinas de una fase homogénea líquida. Un ejemplo sería la evaporización del agua salada, cristalización de azúcar, entre otros. La deshidratación. Esta es una eliminación de un líquido contenido en el seno de un sólido. La aplicación de calor hace pasar el líquido contenido en el sólido a fase de vapor. Un ejemplo, la deshidratación de alimentos. Siguiente. Ahí a continuación mi compañero. Campo de aplicación de las operaciones unitarias. Las operaciones unitarias son los componentes básicos de la industria de procesos, que van desde transporte hasta la mezcla, la separación y la reacción. Tenemos la evaporación. La evaporación no es más que el proceso por el cual el agua cambia de fase, del estado líquido al vapor. El agua hierve a 100 grados Celsius, pero en realidad se comienza a evaporar a los 0 grados. Un ejemplo de aplicaciones industriales tenemos en el proceso de impresión y recubrimiento, en la recuperación de sales de solución y en el secado de una gran cantidad de materiales como el papel, telas y productos químicos. Tenemos la agitación. Podemos definir como la agitación en el proceso de forzar movimiento de un fluido por medios mecánicos con la finalidad de mezclar u homogeneizar el medio de sus componentes, además de ayudar a efectuar reacciones químicas, transferencia térmica y de masa. En sus aplicaciones industriales tenemos en las comidas, lácteos, aguas residuales, químicos, vinos, procesamiento de minerales, etc. Numerosas otras industrias que requieren dispersiones de gas, pulpas, sólidos, suspensión y un sinnúmero de aplicaciones. Tenemos también el secado, que es un proceso de transferencia de masa que consiste en la eliminación de agua u otro solvente de evaporación de un sólido, semisólido o líquido. Tenemos aplicaciones como por ejemplo en el secado de los alimentos, el horneado de pan y en productos no alimentarios como el procesamiento de madera, papel, linaza, detergente en polvo, secado de lodos, en plantas de tratamiento de aguas residuales. Tenemos la mezcla, que nos dice que es un proceso de combinación de materiales. Mezclar ese proceso de mezclar sólido o mezcla de sólido a granel con una pequeña cantidad de líquido. En las aplicaciones industriales tenemos en las industrias de procesos químicos, mezclas de combinación de especialidades químicas, explosivos, fertilizantes, detergente en polvo, vidrio o cerámica. En la industria farmacéutica tenemos el mezclado de ingredientes activos de un medicamento con excipientes como almidón, celulosa o lactosa. En la industria de los alimentos tenemos la preparación de mezclas para pasteles, especias, saborizantes, etc. En la centrifugación, es un método mecánico de separación de líquidos no miscibles o sólidos y líquidos por la aplicación de una fuerza centrífuga. Las centrífugas o bombas centrífugas se usan en diferentes tipos de industrias,
como en la industria química, petroquímica, refinerías, industrias alimenticias, farmacéuticas, textiles y azucareras. Tenemos también la destilación, que es un proceso que consiste en separar los distintos componentes de una mezcla mediante el calor. Para ello se calienta esa sustancia normalmente en estado líquido, para que sus componentes más volátiles pasen de estado gaseoso o de vapor, y a continuación volver a estos componentes al estado líquido mediante condensación por enfriamiento. Esta operación de destilación se aplica en todos los niveles industriales de producción, desde aplicaciones en industria farmacéutica hasta la industria petrolera y producción a gran escala. Bueno, como conclusión de este trabajo tenemos que es muy importante reconocer que en una industria, desde la materia prima hasta llegar al producto final, deben darse una serie de procesos, algunos de ellos químicos y otros de carácter físico. Por lo tanto, cada uno de los pasos secuenciales son muy importantes en una línea de producción industrial, lo cual se conoce como operación unitaria. Es decir, todo proceso químico industrial se basa en operaciones unitarias y proceso unitario, que es el tratamiento químico, para producir económicamente un producto deseado a partir de materias primas específicas, las cuales se tratan mediante pasos físicos para que sea adecuado para la reacción química. La importancia de este trabajo es que nos ayuda a comprender de qué manera influye la materia con la carrera y saber que cada etapa dentro de un proceso es muy importante, ya sea físico, químico y biológico. Todos estos conocimientos que proporciona la materia son de una suma importancia para un ingeniero industrial, ya que nos encamina a ser grandes profesionales en un futuro. Esta es toda nuestra exposición. Ingeniero, muchas gracias.